Tanto en la lucha como en la vida cotidiana hay que tener determinación y tranquilidad. Afronta la situación sin tensión pero sin imprudencia, con el espíritu tranquilo pero imparcial. Incluso cuando tu espíritu esté tranquilo, no dejes que tu cuerpo se relaje. Y cuando tu cuerpo esté relajado, no dejes que tu espíritu se afloje. No dejes que tu espíritu sea influenciado por tu cuerpo, ni tu cuerpo sea influenciado por tu espíritu. Se dice que el guerrero es el doble camino de la pluma y la espada, y que debe tener gustos por ambos caminos. Incluso si un hombre no tiene ninguna habilidad natural, puede ser un guerrero si se apega asiduamente a ambas divisiones del camino. Es mejor ser guerrero en un jardín que guerrero en la guerra. Debes entender que hay más de un camino hacia la cima de la montaña. Si deseas controlar a los demás, primero debes controlarte a ti mismo. El objetivo final de las artes marciales es no tener que usarlas. Si no controlas al enemigo, el enemigo te controlará a ti. Respeta a Buda y a los dioses sin contar con su ayuda. El guerrero sabio percibe, evita y no se involucra en situaciones en las que sabe que no puede ganar. Sección de citas de Miyamoto Musashi del Manual de Kenjutsu y Estrategia, el libro de los 5 anillos, en 1643. Bienvenidos al Nuevo Occidente. Muy buenas, saludos a todos. Aquí Ramón Vega para Big One Media, emitiendo desde Singapur. Una semana más viajaremos desde las majestuosas montañas del Himalaya a los bulliciosos mercados de Tokio. Tratamos de difundir, como siempre, alta divulgación sobre Asia y alguna que otra investigación. Eso sí, al alcance de todos. El monográfico de esta semana es culpa mía. La semana pasada hablamos del último samurái sin haber explicado lo que eran los samuráis. Evidentemente habrá gente que esté muy bien informada al respecto, pero hay otra gente que no. Y aquí tenemos que dar las herramientas para todos. El tema del samurái es bastante complicado, así que en este capítulo trataremos de dar unos primeros pasos para comprender el proceso histórico de la creación del nicho natural donde la sociedad japonesa decidió delimitar al samurái y cómo los iba cambiando a lo largo del tiempo. Y cómo de los resultados de estos guerreros se terminó cambiando la realidad social que vemos actualmente, aún a día de hoy, en Japón. Además, incluiremos en este apartado una pequeña reseña a la comida de los samuráis. Y en las noticias de esta semana hablaremos de una ola de calor que hay en el sudeste asiático, una auténtica barbaridad, y estamos hablando de sitios que son muy calurosos, pero que pasa todos los años, y también hablaremos de una serie de negocios que se están cerrando por todo el continente asiático a base de ejercer presiones a causa del conflicto de Gaza. A continuación haremos un repaso por sus comentarios y como siempre cerraremos el programa con una confunciada acorde con el tema que nos ocupa. No se olviden de apoyar el canal con sus pulgares arriba y sus comentarios y sin más dilación acompáñenme a descubrir la fascinante historia de esta semana. Vuelvan a poner los tambores taiko de guerra que empezamos. La presencia de la sociedad samurái dentro de la vida cotidiana de Japón, tanto en la parte de gobernante como en la parte de sirvientes, fue cambiando a lo largo del tiempo. Si bien esto es cierto, hay determinados hitos que supusieron un cambio absoluto con respecto a la realidad de los samuráis y de esta cultura guerrera, que pasa de ser unas veces guerrera a otras veces burocracia. Es muy interesante desde este punto de vista y no se trata normalmente en los temas de los samuráis, porque el samurái siempre se vincula con la katana. Y la guerra, claro. El momento fundamental de estos movimientos pudo ser el proceso de las reformas taika en el año 646 después de Cristo.
Se incluyeron la creación de estos samuráis, de estos grupos, en la redistribución de tierras y de nuevos impuestos muy elevados destinados a sustentar un elaborado imperio japonés al estilo chino. Es decir, que el intento de los japoneses a lo largo de la historia ha sucedido en muchas ocasiones, pero en este caso de una manera muy clara, del intento de los japoneses de imitar los procesos y los diferentes elementos culturales y sociales de China generó una auténtica realidad transformada en Japón y que ahora mismo pues es esencial para llegar a asimilar cuál ha sido la historia de Japón. Elemento fundamental, Japón copiando China, estará siempre presente. Bueno, pues estas reformas obligaron a que muchos pequeños agricultores vendieran sus tierras y tuvieran que trabajar como arrendatarios. A mucha gente esto les sonará. Con el tiempo, unos pocos grandes terratenientes fueron acumulando el poder, las riquezas y el territorio y creando un sistema feudal más o menos semejante al de la Europa medieval. Para defender estas riquezas y estos territorios, los señores feudales japoneses contrataron a los primeros guerreros. Y esto fue lo que generó los cambios en el sistema. Durante el periodo Heian, entre 794 después de Cristo y el 1185 después de Cristo, pasó más o menos lo mismo con nuevas reformas, pero a diferencia de los periodos previos, en este momento se va cristalizando cada vez más este poder de la casta de los samuráis. Para que nos hagamos una idea cronológica, lo que sucedía en España más o menos en ese momento. Por un lado, el Emirato de Córdoba, en el año 794, el Emirato de Córdoba pues saqueaba Álava y también iba por Oviedo. Y esto era en tiempos de Alfonso II el Casto, es decir, el del prerrománico, para que se hagan una idea visual de qué estaba sucediendo en aquel momento. Y en el año 1185, pues no hay ningún acontecimiento muy destacado que nos ayude, pero en el año 1187, es decir, 2 años más tarde, Saladino toma Jerusalén y se crean los caballeros teutónicos. Nos vamos haciendo una idea de que señores con armadura en este periodo eran realmente importantes. Ante diferentes amenazas, pues se van creando una serie de sociedades estructuradas en torno a estos guerreros que se destacan por su entrenamiento y su equipamiento militar del resto de tropas o de soldados que podían tener. Aunque hay que reconocer que el emperador reinó en Japón desde la antigüedad, a finales de este siglo XII, los señores o líderes militares iban cada vez desafiando con su poder más al poder imperial. Y a partir del siglo XIII, Japón estuvo gobernado mediante una estructura de gobierno dual. Y esto es capital. Si bien el emperador retenía la soberanía cultural y religiosa, por su vinculación con el sintoísmo sobre todo, pues este control de la nación pasaba a compartirlo con las élites militares en la parte del liderazgo militar, político y económico. Repetimos, emperador, cultura y religión, élites militares, poder militar, político y económico. En este periodo hubo nuevas reformas. Cuando grandes propiedades pasaron a manos de la familia imperial y miembros relacionados con la aristocracia, con la alta nobleza de este entorno del emperador, la corte imperial y los nobles, con sede en Kioto, empezando con K, dependían de los ingresos agrícolas de estas propiedades, de las periféricas, especialmente de las grandes propiedades privadas del norte de Japón. Esto era la región más próspera y la que producía para el resto de Japón. Recordemos que en el programa anterior en el que hablábamos del último samurái, la última gran revuelta de los samuráis, la de Satsuma, se inició precisamente porque las regiones del norte no mandaban arroz a las regiones del sur. Bueno, también porque se habían dedicado a acribillar a cualquier diplomático que intentara ir hacia el sur. Pero el punto culmen, como cuando sube el pan,
fue el momento en el que el arroz no se llevaba hasta las zonas del sur. La necesidad de nuevo de defender estas propiedades lejanas de los ataques de los jefes locales llevó al nacimiento de los samuráis, o más bien a su completo afianzamiento y definición vinculándolo a señores feudales. Samurái literalmente es el que sirve. Es el término que se utiliza para referirse a los miembros de esta clase guerrera en Japón, una casta, aunque hay que reconocer que los samuráis a sí mismos se conocen como los bushi, los guerreros, o literalmente los caballeros armados. Y esto también nos permite generar muchas líneas de parentesco histórico con los caballeros medievales. Los nobles eran enviados desde la capital para gobernar las diferentes propiedades, pero a menudo carecían de las habilidades y de la autoridad necesaria para mantener la seguridad y proporcionar una administración eficaz en distintos puntos remotos, sobre todo desde el norte del que hemos hablado, por lo que los tribunales de la corte imperial designaban diputados de entre la población local para ayudarlos. Estos diputados eran los precursores de los primeros samuráis, que constituían un poder local y regional mediante la creación de milicias controladas de forma privada, conocidas como las bandas de guerreros. Estas bandas de guerreros, que comenzaban con poco más que organizaciones familiares para la guerra, en los que los primos, los cuñados y los hermanos se juntaban todos para tratar de defenderse en caso de que haya un conflicto o cuando había un señor designado por el gobierno central que les pedía que se unieran, pues este sistema de agrupaciones, que prácticamente antropológicamente está en todas las culturas, pues eran los que se juntaban para irse a las batallas o defender. Inicialmente se llamaban para una campaña militar específica, pero luego se volvía a disolver para que la gente pudiera volver a los campos, a trabajar en la agricultura. Esto también es muy romano. En el siglo XI, estas bandas ya estaban empezando a cambiar, convirtiéndose en grupos de combatientes no especialmente conectados con el parentesco. Es decir, se juntaban los mejores guerreros que querían dedicarse a estas lides o que eran lo suficientemente buenos para ganarse el pan simplemente con la parte de combate. Una línea de mercenarios, pero vinculados a un señor. Aunque, como veremos, eso no estaba tan claro. El poder se empezaba a acumular progresivamente en manos de unas pocas familias o de clanes militares de élite que empezaban a despuntar, cuyo dominio regional estaba respaldado por las habilidades de lucha de sus sirvientes y vasallos. Se trataba de estos hombres vinculados a sus señores por votos de lealtad y otras obligaciones contractuales como concesiones de tierras o ingresos a cambio de servicio militar. Y es en este punto donde empieza a haber el primer gobierno guerrero, es decir, el primer shogunato, el de Kamakura, entre 1185 y 1333, fecha fácil de recordar. A finales del siglo XI hay un clan que se destaca, el clan Minamoto. Fue reconocido como el clan militar más poderoso de la región nororiental de Japón. Tras subyugar a varios otros grupos locales medianamente poderosos a mediados del siglo XII, los Minamoto se enfrentaron con un clan igualmente poderoso, los Taira, que eran los que gobernaban una importante región occidental, que es la zona en torno a Kioto. Recordemos, Kioto con K. Una serie de enfrentamientos que terminaron con la Guerra Renpei entre 1180 y el 1185. De ahí la fecha de 1185 como fundamental. Y terminaron con la derrota del clan Taira. Lo curioso es que esto fue una batalla naval, el cierre final, que es la de Dan no Ura, en la cual había 3.000 barcos contra 1.000 barcos. Evidentemente, los Taira no pudieron hacer mucho. No hubo aquí un giro de los acontecimientos y los Minamoto derrotaron sin problemas a los Taira, los cuales, además, hicieron toda una serie de suicidios rituales en masa
ya que habían sido derrotados, lo que terminó despuntando como la práctica disolución absoluta del clan Taika. El victorioso Minamoto estableció un nuevo gobierno liderado por guerreros en Kamakura, su bastión oriental. Precisamente en ese año de 1185, el emperador subyugado, lo que ya venía a ser una tradición o empezará a ser una tradición dentro de la historia de Japón, nombró al gran líder de los Minamoto, Minamoto Yoritomo, como el Sei Itai Shogun, literalmente el gran general sometedor de los bárbaros, abreviado el Shogun. Salvando las distancias, sería una especie de imperium romano del que tiene el poder militar. Pero todos sabemos lo que sucede cuando alguien tiene el control absoluto del poder militar, que en no mucho tiempo esto empieza a expandirse. Yoritomo estableció un gobierno militar que se conocía como el Bakufu, literalmente el gobierno de tiendas. Este concepto es muy interesante porque durante mucho tiempo a todos los gobiernos militares de la historia de Japón, es decir, de siglos, se les conocerá como el Bakufu, y cuando se abrirá de nuevo Japón a Occidente, llamarán muchas veces a Japón el Bakufu. El sistema de tiendas era el punto central donde se reunían los comandantes y generales del ejército con un líder del clan o el líder de esta expedición. Y por lo tanto, gráficamente también es un elemento que ha estado muy presente durante toda la historia de Japón. Este grupo de gobierno de tiendas, el Bakufu, fue progresivamente sustituyendo a toda la corte imperial con sus propios gobernadores, representantes y consejeros. Tenían en su poder el ejército que podían crear, también la policía, y empezaban a poder recaudar impuestos adicionales a los imperiales, lo que fue dándoles cada vez más poder, por motivos obvios. Esto fue lo que cambió el curso de la historia de los samuráis. Los samuráis empezaban a tocar poder real en este momento, en contraposición a los cortesanos que lo estaban perdiendo. También es el momento en el que se refuerza el entrenamiento militar constante durante toda la vida del samurái. Se sistematiza también con el dominio del arco y de la espada. No nos detendremos aquí a hablar de la historia de los arsenales de los samuráis. Si quieren lo dejamos para otro programa u otros programas, porque ahí hay un auténtico mare magnum, que además no solamente hay katanas, sino que hay muchos tipos de armas, incluidas armas de fuego, ¿verdad, señores samuráis? A los que les gustan mucho los revólveres. Bueno, pues el caso es que incluso este proceso llegó a cambiar la forma de las armaduras. Se pasaba de unas armaduras más ornamentales y pesadas para ir a caballo, el Oyoroi, que es la gran armadura, recordemos, pensada para caballería, muy pesada, por algunas armaduras más ligeras, más funcionales y pensadas para la infantería, el Do-Maru o la envoltura corporal. Este punto es muy interesante teniendo en cuenta también la versión gráfica. Empieza a cambiar la figura del samurái. También las armaduras estas más pesadas tenían unas sombreras muchísimo más grandes. No me detendré ahora con las denominaciones, pero para que se hagan una idea, en Japón el escudo no era habitual, había algunos, pero muchos de estos samuráis iniciales no requerían del escudo puesto que tenían dos incorporados en sus sombreras, que les podían servir para cubrirse en caso de ataque, además de otros elementos que podremos ver en el equipamiento de los samuráis en futuros programas. Bueno, corto porque me enrollo yo solo con el tema de los equipamientos de los samuráis. La cuestión es que en cuanto este gobierno de las tiendas se hace con el poder fáctico, es cuando se inicia el shogunato. Se pasa de que el emperador sea la cabeza a que sea directamente el shogun. Pero el imperio sigue estando presente, no se olviden. Este es el elemento importantísimo que llegó a ser definitorio en la historia de Japón hasta el periodo Meiji, el más cercano a ese reencuentro con los occidentales. Se empiezan a designar guerreros a ocupar cargos cada vez más importantes en puestos regionales, tanto como agentes, como gobernadores militares o como administradores de las tierras. El shogun, a él le reportan directamente los daimyo.
Literalmente son los grandes terratenientes, los terratenientes de las provincias que lideraban las bandas de guerreros, pero que empezaban a convertirse en auténticos administradores de territorios muy grandes y que además reforzaban esa posición por el prestigio de sus soldados. En el año 1274, la dinastía Yuan china de los mongoles decidirá hacer una pequeña visita a los japoneses, lo que pondrá en actividad a toda esta cultura samurái que se había dedicado a luchar prácticamente entre ellos, salvo pequeñas escaramuzas, durante siglos. El caso es que los Yuan deciden mandar 40.000 hombres en 900 barcos y realmente los enfrentamientos fueron mínimos, porque una serie de tormentas inmensas les hizo cancelar la invasión. Pero no se cejaron en su empeño. También fue la vez en la que llegaron por primera vez armas de fuego dentro del territorio de Japón. De hecho, llegaron las granadas. No especialmente efectivas, pero evidentemente hay que darles un punto a su favor, teniendo en cuenta lo que podía suponer en una sociedad que no estaba al uso de estos elementos y que había dejado cierto peso a la caballería con las repercusiones que esto pudiera tener ante un ejército de mongoles, recordemos. En el año 1281, la dinastía Yuan volvió a intentar acabar con Japón o a tomar Japón, esta vez con 140.000 hombres y 5.000 barcos. Pero ahora había un ejército de más de 40.000 japoneses esperando detrás de un muro de 20 kilómetros de largo. Pero en este momento volvieron los astros a juntarse y hubo un tifón que prácticamente disolvió todo esta inmensa armada de los Yuan. Estos vientos se les llamó como los vientos de los dioses o vientos divinos que habían vuelto a salvar a Japón. Y tenían un nombre que les resultará a todos muy, muy usual. Literalmente, los vientos de los dioses en japonés se llaman los kami no kaze, los kamikazes. Esto dio la certeza a los japoneses de que los dioses protegían a su país. El shogunato de Kamakura fue derrocado en el año 1333 y fue sucedido por el shogunato de Ashikaga. Estos tendrían la sede en Muromachi, por eso se conoce como el periodo Muromachi. Bajo los Ashikaga, los samuráis se organizaron cada vez más en jerarquías de vinculación entre señor y vasallo. Y aquí empezamos a ver un cambio en estos guerreros, ¿verdad? Al reclamar la lealtad de un señor particular, se adhirieron a un sistema de valores que promovía las virtudes del honor, la lealtad y el coraje, elementos esenciales en la visión que actualmente tenemos de los samuráis. Pero realmente, si somos conscientes de ello, este sistema de la honorabilidad de los samuráis realmente es un elemento de control y de domesticación de los guerreros. Procesos de domesticación, entre comillas, de hecho hay un libro muy interesante al respecto, que irán progresivamente apareciendo cada vez que los samuráis son demasiado poderosos o alguien puede suplantar el poder de los samuráis. Para ello, para esta filosofía, se unieron partes de elementos del sintoísmo, propio de Japón, del confucianismo, venido de China, también del Zen, pero el elemento fundamental será la llegada y consolidación del budismo dentro de Japón. Todo ello, junto en una coctelera, genera una idea que se conoce como el Bushido, un código ético que significa literalmente el camino del guerrero. Había que centrarse en el honor. Y este vínculo entre vasallo y señor realmente no existía.
Anteriormente, de hecho, los textos, aunque hablaban de esta pleitesía, había algunos textos de samuráis muy interesantes en los cuales decían que si no se habían servido a 7 u 8 señores, no se era un auténtico samurái. Para que veamos el momento de conflicto previo a estas fechas, recordemos 1333 y cómo evoluciona a partir de este punto. Bueno, pues en ese momento, hasta ese momento, los samuráis funcionaban como una especie de mercenarios vinculados a un territorio, a un señor, pero no de una manera determinista. En este momento es cuando la lealtad se empieza a reforzar sobre el resto de elementos de estrategia y combate que hacían realmente o definían realmente a este tipo de guerreros. También la idea del samurái muy honorable en cuanto a su manera de actuar empieza a tener un cambio drástico en este momento, porque también, según los textos de los propios samuráis, el objetivo era la victoria a toda costa, independientemente de los recursos o trampas empleadas. Pero a partir de este momento ya empieza a cambiar más la cosa. Con el Bushido se refuerza la idea de servidumbre, remarcando sobre todo que el samurái tenía la función esencial de morirse por su señor. Pasamos de la victoria a morirse por su señor. Evidentemente la victoria estará siempre presente también en los manuales, pero estas líneas generales nos permiten ver el proceso evolutivo tanto de la propia sociedad como de este grupo de guerreros que van convirtiéndose en otras muchas cosas, no solamente es el combate. También aparecen vínculos con el concepto del zen y aparece también el seppuku, el suicidio ritual, que si bien ya se había realizado en acontecimientos previos, como hemos visto, pues en este momento empiezan a estar cada vez más vinculado a la figura del propio samurái y de la muerte. También en estos elementos había un proceso de recolección de cabezas de los enemigos, a los cuales se les oscurecían los dientes con el wagurao, que era también con el que se oscurecían los dientes las mujeres japonesas, hasta el siglo XX prácticamente. Las virtudes del Bushido que podemos ver en un futuro, pues eran la rectitud, el coraje, la compasión, el respeto, la honestidad, el honor y la lealtad. Cada vez se iban haciendo más importantes estos elementos dentro de la filosofía de los samuráis. Como en el periodo Kamakura, el shogun Ashikaga contaba con el apoyo de vasallos directos y también tenía daimios regionales muy poderosos, pero más independientes que administraban las provincias según crecían sus propios territorios. Hay que tener en cuenta que no todo Japón estaba unificado de momento, sino que había todavía muchas regiones, muchas facciones, si no recordemos cómo seguían prácticamente independientes los Ainu en la isla de Hokkaido en el norte. Se esperaba que estos líderes regionales mantuvieran el orden, administraran la justicia, garantizaran también la entrega de impuestos. Los samuráis están muy vinculados con los impuestos. Mientras aprovechaban su gran poder, los shogunes de los Ashikaga fueron notablemente activos en el ámbito cultural, acumulando unas colecciones impresionantes de obras de arte especialmente chinas, importadas, y dieron esto como un ejemplo a los samuráis sobre el patrocinio de diferentes elementos artísticos como la pintura tradicional con tinta, como la caligrafía, el teatro no, el kabuki o el camino del té, es decir, la ceremonia del té o el cha-do. El bushido, el camino del guerrero, el cha-do, el camino del té. Y ahora sabrán todos que el té se llama cha y do significa camino. Esto irá vinculándose cada vez más a los gustos de la nobleza dentro de la élite de los samuráis, y esto irá permeando en el resto de la sociedad. El guerrero va cambiando progresivamente también en una serie de aficiones que hasta ese momento no le eran propias. Estas prácticas llegaron a ser seguidas con muchísima avidez durante incluso los periodos de guerra, como la Guerra Civil Onin, entre 1467 y 1477. Pero, de hecho, hasta en ese preciso momento
se dedicaban también a la vida contemplativa, algunos de los samuráis, a las meditaciones. Y en este momento también estaba el edificio conocido como el Pabellón Dorado, donde el tercer shogun vivió durante varios años de retiro. Solo después de la muerte de este shogun, este edificio se terminaría transformando en un templo budista. Edificio que quedó completamente aislado de un complejo que tenía alrededor porque durante esta guerra civil se quemó. Es decir, para que veamos más o menos cómo hay un conflicto literal de guerra civil, pero también un conflicto de guerra civil mental entre la propia cultura de la guerra y la propia cultura y el arte con mayúsculas. Estaba este edificio cubierto por láminas doradas y la villa, que tenía 2 pisos, sirvió como una especie de telón de fondo para las actividades culturales que este shogun retirado iba generando y que irían copiando estos samuráis. Las guerras civiles variadas empezaron a generar un conflicto mucho mayor que se terminó conociendo como el periodo Sengoku, literalmente el periodo de estados en guerra, en el que los daimyo o señores feudales empezaron a luchar entre sí. Pero alguno de ellos también se vino muy arriba, decidiendo que tenía suficientes soldados, y ante la decisión de ir a por Filipinas o ir a Corea, finalmente, gracias a una entrega diplomática de los españoles que incluía a un elefante, se terminó por decidir de ir a invadir a Corea. 160.000 tropas dedicadas a la invasión de Corea, esta obsesión histórica de Japón, pero que fueron detenidos por un personaje que me encanta, Yi Sun-si, o el Blas de Lezo de Corea. Y esto también daría comienzo a una serie de conflictos que terminarían cristalizando con un daimyo o señor feudal que fuera más poderoso que todos los demás. Y esto generó el tercer gobierno guerrero, el shogunato Tokugawa durante el periodo Edo, entre 1615 y 1868. Aquellos que hayan visto el programa El último samurái estarán ya viendo que esto es lo que nosotros conocemos como los samuráis de las películas o la visión del samurái más típico. Hay 3 nombres esenciales durante este periodo de transición que hicieron que los Tokugawa llegaran al poder y cambiaran la historia de Japón. Pero no me voy a detener en ellos. Los tenemos aquí, pero de momento los vamos a evitar, porque estamos hablando solamente del proceso evolutivo de la figura del samurái. Los que vencieron en el periodo de estos estados en guerra, finalmente terminaron de lograr la victoria final, valga la redundancia, en septiembre del año 1600, número redondo. Tokugawa Ieyasu obtuvo una victoria decisiva sobre las facciones de daimyos rivales, incluso con partidarios del heredero de Hideyori. Esto se conoce como la batalla de Sekigahara. Para lograr la victoria se utilizaron diferentes elementos, incluidos armas de fuego que se había traído ciertos personajes de los que hablaremos en futuros programas. La cuestión es que después de la victoria, el gobierno militar de los Tokugawa puso sede en una nueva capital, Edo, el actual Tokio. Por eso se conoce como el periodo Edo, y es el momento en el cual Tokio gana el poder mientras el emperador se queda en Kioto, con K. Tokio, Kioto, para que nadie se confunda. Bueno, pues esto hacía que el centro cultural y militar se centrara en diferentes puntos. Por un lado, la cultura palaciega cortesana se centraba en Kioto y la cultura política, militar, administrativa pasaba a Tokio. Durante más de 260 años estuvieron al poder. Una longevidad sin precedentes en un país como Japón, donde les encantaban las guerras civiles. Esta longevidad sin precedentes generó que se llegara también a un control social excepcional sobre la población. También incluidos los daimyo y sus vasallos samurái. Se generó un sistema
complejísimo que condicionaba prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana de la gente. Y de los samuráis y de los daimyo todavía más, porque se los obligaban a realizar una serie de viajes y rituales de manera anual que hacían que sus arcas fueran menguando cada vez más, y elementos importantes como los caballos cada vez estaban más reducidos a quienes podían tenerlo, no solamente por la propia capacidad de bélica que genera un caballo, sino también porque de las heces de los caballos se puede terminar obteniendo materiales para la producción de pólvora. Bueno, por supuesto fuera poco, en el año 1639 se empezó lo que se conoce como el Sakoku, es decir, esto de lo que hemos hablado tantas veces, del país en cadenas, con la excepción de Dejima y de otro pequeño puerto que permitían acceso a los chinos. Todo absolutamente hipercontrolado, también el movimiento entre regiones. Por estas y otras razones, la era del gobierno Tokugawa fue un periodo de paz, en la que los guerreros eran llamados cada vez más a cumplir funciones burocráticas. Son los samuráis transformándose en burócratas, la segunda domesticación del samurái. De hecho, curiosamente, en este momento es cuando se empiezan a escribir más manuales de cómo había que ser un samurái, y que son los que hemos heredado a día de hoy en nuestra visión moderna de lo que es el samurái. Sin embargo, muchos de estos escritores hacía una generación que no habían visto ni siquiera una guerra. Son en su mayoría funcionarios que anhelan recordar las historias de sus antepasados y que siguen teniendo un funcionamiento militar y un trasfondo militar. Se les permite llevar el daiso, las dos espadas, la katana y el wakizashi, y es un elemento de cultura que se va destacando, pero estas armas cada vez van siendo más decoradas, más decorativas y menos funcionales, al menos en lo que respecta a los elementos que las van adornando. Esta gente no había visto guerras reales y se empiezan a fomentar más los duelos que el propio conflicto, lo que cambiará la sociedad de los propios samuráis. Bajo el shogunato Tokugawa, también los impuestos a la tierra se basaban en la evolución de la productividad del arroz. Y aquí hablamos de los koku. El koku era una medida de arroz, más o menos 175 kilos de arroz crudo, no como el arroz que conocemos nosotros actualmente, como veremos. Se va transformando ese koku, ese concepto, en moneda de cambio, en pago de impuestos, e irá cristalizando también en elementos numismáticos. Se convierte ese koku en una moneda que se llama el koku y que son estas piezas de oro tan curiosas. Esta idea de que el arroz que se consume al año también nos lleva a hablar de cuál era la comida de los samuráis. Bien, un mínimo repaso en nuestra receta semanal que hace una cuña de aparición aquí. El arroz era integral, en crudo, no especialmente bueno a la textura, ¿de acuerdo? Había arroz blanco, pero era de auténtico megalujo. Otra de las comidas de los samuráis era la sopa de miso. De hecho, con semillas de soja o diferentes tipos de cereales y con sal marina, que era muy importante, que hasta este momento básicamente era muy difícil de obtener. Bueno, pues en este momento ya empiezan unas producciones más generalizadas, una organización estatal mucho más controlada sobre la sal. Recordemos, los impuestos de la sal en todas las culturas son muy importantes. Bueno, se produce más sal. Bueno, pues todos estos elementos, las semillas de soja, los cereales, la sal marina y el hongo koji, que es el otro elemento, pues se hacen fermentar juntos y esto es lo que genera la pasta para hacer la sopa de mijo. En muchos casos se pueden añadir toda clase de vegetales y el tofu, que es la coagulación de la leche de soja. Estos dados blancos no muy, digámoslo así, apetecibles o con una textura muy buena o un sabor destacable, por lo cual se le van añadiendo otros elementos. Pero bueno, a esto también se le podía sumar dentro de la sopa del miso no solamente el tofu y los vegetales, sino que también se podía añadir algo de proteínas, aparte del tofu, que serían el pescado y las aves. Normalmente aves pequeñas, no pensemos en unas producciones de gallináceas absolutas, sino
prácticamente más vinculados con la caza. Y también se hacía soja fermentada, que es el natto, y el kamaboko, que básicamente es el abuelo de los palitos de pescado que podemos consumir del supermercado. Básicamente puré de pescado cocido. Bueno, todas estas cosas se iban añadiendo a la comida básica, que sería este arroz crudo y la sopa de miso. Pero no todos los samuráis se lo podían permitir. De hecho, incluso la parte del pescado y de las carnes no era habitual en la vida de los samuráis. Este proceso iba cambiando progresivamente, pero realmente no eran lo suficientemente ricos para que todo el mundo consumiera este tipo de elementos. No obstante, había incluso elementos de aún mayor lujo entre la élite de los élites samuráis, que eran la carne, los encurtidos o las algas. Pero incluso ellos no podían comer las proteínas animales todos los días. Cuando llegan, de hecho, los primeros oficiales occidentales a entrenar a las tropas de Japón a partir de 1868, en esa transición de la que hemos hablado, 66, 67, 68, bueno, pues en ese momento los franceses y posteriormente los prusianos que van llegando, lo primero que les dicen es: hay que cambiar todo el sistema de comidas de los guerreros y de los soldados que tenéis. Y fue cuando se empezó a forzar todavía más la llegada del cerdo dentro de Japón, cosa que en algunos dibujos aparece reflejado de un elemento cultural extranjero que está influyéndonos, el cerdo, por en contra a los jabalíes más salvajes que seguían teniendo en muchas partes de Japón. ¿Y qué comían los samuráis más normalitos, e incluso los soldados? Pues la sopa de miso, con suerte tofu, cebada, mijo y cormo, que son tallos subterráneos, no raíces, pues van guardando en esta serie de bolsitas subterráneas pues todos los nutrientes. Pues eso era una de las comidas principales. ¿Cuándo comía bien un samurái de verdad? Bueno, pues cuando estaba defendiendo un castillo o cuando tenía que ir a la batalla. Bueno, todo esto porque medían las cosas en kokus, en arroz. Bueno, pues el cálculo de estos kokus, de esta arroz, se determinaba por la asignación de dominios de los daimyo y era también la fracción que se sacaba de ahí para los estipendios de los samuráis. Se podían conceder tantas fanegas de arroz o de tierra necesaria para su producción como una recompensa a la lealtad o designadas como un ingreso anual de un guerrero individual. Es decir, el arroz pagaba al samurái. Y de hecho esto lo podrán ver en la película de los 7 samuráis. En el sistema de los Tokugawa había alrededor de 260 dominios daimyo, cada uno con su propio castillo, servido y protegido por vasallos samuráis. La distribución de tierras de los daimyos se basó en consideraciones de seguridad y el gobierno del shogun tenía control absoluto sobre los mandamientos. Es decir, los nombramientos de estos diferentes daimyos ahora pasaban a depender del shogunato Tokugawa. Por ejemplo, un shogun podía nombrar a un daimyo leal para supervisar un dominio que fuera especialmente inquieto, por ejemplo, al norte con la frontera con los Ainu. Bueno, pues este proceso, que parece una tontería, lo que hace es romper el vasallaje, el pacto del vasallo, el pacto con un señor del clan, con un señor feudal, con un daimyo. Si el shogun quiere, cambia la lealtad del samurái. Y esto será el inicio de miles de conflictos a lo largo de la historia de Japón, puesto que, claro, el samurái piensa, si tengo que dedicarme a la lealtad a mi señor, si me cambian al señor, ¿qué hago? Y esto, pues, los 47 Ronin tienen mucho que ver en estas historias, o incluso el propio concepto de el Ronin, que el Ronin es el samurái que no tiene señor, porque haya fallecido, porque se le haya expulsado o por otros muchos motivos. También empezó a haber con el shogunato Tokugawa la posibilidad de mejora social de un campesino o mercader a un samurái,
como veremos, esto está vinculado con muchísimos elementos culturales, antropológicos, y no hay que recordar que es un sistema de castas, vinculado también con el punto de vista religioso. Un samurái había cosas que no podía tocar en absoluto, pero no puedo tomarlo todo en este programa. El caso es que incluso el propio Toyotomi Hideyoshi pasó de un contexto de campesinado a samurái y luego a un daimyo. También hay que hablar en este punto de que había samuraisas. No me maten ustedes por el término, pero bueno, que había una serie de mujeres dentro de la casta de los samuráis que eran las que se conocían también como las onamusha. Pues ellas cumplían sus funciones administrativas y bélicas. En Europa era un ejemplo durante el periodo más feudal que podía darse. En el caso de Japón pasaba a sistematizarse con un entrenamiento exclusivo y específico al cual, gracias a Marcos Sala y Bars en España, pueden ustedes entrenar a día de hoy. Muy interesante el tema. Bueno, pues mientras se marchaban los señores de parranda, las mujeres todavía quedaban y hacían cosas. Pero es que también estos procesos hicieron que la infantería fuera ganando cada vez más peso. Recordemos la llegada de las armas de fuego, primero con los portugueses, después españoles y después con un señor inglés que pasaba por ahí, que la gente empezará a pensar en sí, la serie de Shogun. Pues prácticamente todo tiene que ver con nuestra preparación en un futuro para poder hablar de esa serie con tranquilidad y centrándonos en los acontecimientos de la serie. Pero ahora comprenderán cómo incluso la infantería empezó a ganar cada vez más fuerza por la presencia de las armas de fuego de estos occidentales que estaban llegando. Aunque se les confiaba la administración de sus dominios, los daimyo pasaron a no tener ninguna autoridad independiente del gobierno central. Básicamente, el shogunato Tokugawa estaba puenteando, estaba haciendo que el samurái debiera su lealtad a un poder militar central y no a los señores que posiblemente llevarían generaciones educando, formando y teniendo vínculos con estos samuráis. La autoridad de los Tokugawa se vio fortalecida por este control directo también de una inmensa área de tierra que rodeaba la capital, Edo, Tokio, y también tenía autoridad sobre otros centros urbanos importantes. También controlaba las rentables minas de oro y plata que fueron aumentando cada vez su poder. La plata era muy importante en Asia y parte de esa herencia hizo que el galeón de Manila fuera tan importante en este territorio. Otro medio para controlar a los daimyo era el sistema de asistencia alternativa que hemos mencionado anteriormente. Se requería a los daimyo que mantuvieran al menos 2 residencias, una en su dominio y otra dentro de la capital, de Edo, que además obligaba a tener a sus familiares dentro de Edo. Y si cualquier señor daimyo de los otros territorios se portaba un poco díscolo, podía haber repercusiones inmediatas en este centro mega urbanización de Edo, en el cual estaban las familias de todos los señores feudales. Es decir, los estaba subyugando. El shogunato Tokugawa había aprendido de los otros shogunes que habían tenido problemas. Y si no llega a ser por la intrusión de los occidentales dentro de Japón, el sistema del shogunato Tokugawa seguiría funcionando muchísimos más años. No nos engañemos, era un sistema político de rehenes. Además, cada ida y vuelta desde y hacia Edo, hacia la capital, costaba muchísimo, al igual que el mantenimiento. Como hemos dicho, era el agotamiento gradual de los recursos financieros de los daimyo, lo que de manera simultánea hizo que se desarrollara una cultura y un arte muy exquisito y extraordinariamente caro que el shogun Tokugawa estaba forzando para hacer todavía más pobres a los daimyo. Es un proceso muy interesante, muy relacionado con ciertas realidades que podemos vivir a día de hoy. Irónicamente, esta economía, en tiempos de paz, muchos samuráis llegaron a endeudarse irremediablemente con prestamistas y miembros de menor rango de la sociedad para poder pagar estas piezas artísticas de tantísima calidad. A lo largo del reinado pacífico de los Tokugawa, los guerreros se transformaban, como hemos visto, en funcionarios civiles,
con autoridad física militar, pero realmente funciones administrativas. Fueron cada vez más capaces de centrar sus actividades en lo intelectual y lo cultural y menos en el combate y lo bélico. Por lo tanto, también este es uno de los motivos por el que se fueran reforzando cada vez más los tratados intentando transmitir o recordar aquel pasado guerrero que habían tenido los samuráis. Al menos hasta que los occidentales volvieron a picar a la puerta con la diplomacia de cañoneros de la que hemos hablado en programas anteriores. Bien, espero que les haya servido este proceso de hablar sobre el origen de los samuráis y la evolución de cómo va cambiando el propio samurái, que no es monolítico como nos ha hecho creer la propia historia o las narraciones que nos han llegado, pero en el apartado de bibliografía tenemos a alguien que mencionar. Alguien que nos sirve para los 3 niveles, para los niveles de fuentes, para los niveles de estudio y para los niveles de acercamiento, porque lo ha escrito prácticamente todo. Stephen Turnbull, que lleva prácticamente 50 años publicando y que tiene un elemento, una narrativa muy interesante, ha aprendido a narrar muy bien las historias al público occidental. Si ustedes fueran japoneses no se lo recomendaría, pero para este proceso de acercamiento es muy interesante Turnbull, y también hay que tener en cuenta que va actualizando sus publicaciones de manera constante con fuentes y especialistas también de Japón y de otros territorios donde tuvieron conflictos y hay especialistas. Por lo tanto, muy de destacar. En los 3 apartados, el señor Stephen Turnbull sobre todas las cosas. Y con esto nos pasamos a las noticias. Para empezar, y afectando prácticamente todo el sur de Asia, ola de calor desde la India a las Filipinas, en Bangkok con una sensación térmica de 52 grados centígrados, con ríos llenos de peces muertos, alumnos en las casas para hacer las clases online porque no pueden aguantar en los colegios, incendios forestales en muchos lugares. Bueno, tampoco tengamos que decir que es el fin de los tiempos, porque esto que está sucediendo es el Niño. Un fenómeno que sucede todos los años en mayor o menor medida. Históricamente hay periodos en los que es totalmente calamitoso. Pero bueno, que sean conscientes y que yo no tengo que acordarme de ser consciente porque aquí en Singapur se está notando mucho este calor, hay que reconocerlo. Y pasamos a hablar de noticias de la India, que sigue con las elecciones. Ha habido un movimiento del gobierno muy interesante, que es que el gobierno está investigando todas las empresas dedicadas a producir especias, al curry. En la India se utiliza prácticamente para todas las recetas, siendo el mayor productor, exportador y consumidor del mundo. Parece ser que había óxido de etileno en muchos de estos productos y también diferentes tipos de productos que generaban problemas o riesgos cancerígenos. Hong Kong y Singapur empezaron con las prohibiciones de este tipo de productos y les han seguido otros países como Nepal. También en la India, WhatsApp amenaza con marcharse y dejar a sus 400 millones de usuarios sin funciones dentro de la India porque el gobierno les está reclamando tener acceso a las conversaciones privadas. China, por su lado, ha estado en movimientos marítimos, dando varios viajes, tanto en la frontera con Filipinas como en las fronteras con Japón, en las islas de Senkaku. Y también han tenido una visita en China de un tal Elon Musk, que parece ser que va a empezar a producir muchos vehículos Tesla en China en lugar de en la India, lo que ha enfadado muchísimo a las autoridades indias. En Tailandia, mientras está retomando la prohibición del cannabis, se abre la puerta al empleo de opio con fines médicos y de investigación. Pasamos a Malasia, donde tenemos varias gastronoticias muy interesantes. La gente ha rechazado de plano las propuestas del gobierno para cerrar los restaurantes que están abiertos 24 horas. Todo esto con la excusa de luchar contra la obesidad. Esto especialmente afectaría a los mamaks, que son una serie de locales de indios musulmanes donde se cocinan los productos frescos delante de la propia persona que va a consumirlos. Ojo, que el gobierno no estaba pidiendo que se cerraran absolutamente todos estos locales, sino que se cerraran a partir de las 12 de la noche. Pero evidentemente la gente ha dicho que de ninguna de las maneras.
Y también dentro de Malasia, el Kentucky Fried Chicken, el KFC, o el pollo frito de Kentucky, pues esta famosísima cadena de venta de pollo frito ha cerrado más de 100 establecimientos en los últimos momentos en Malasia, única y exclusivamente en Malasia de momento, aunque ya veremos cómo va evolucionando en diferentes países donde están notando esta presión. ¿Por qué? Porque a pesar de que adoran el pollo frito, son más musulmanes que adoradores del pollo frito. Esto forma parte del boicot generado por el conflicto de Gaza. La empresa del Kentucky Fried Chicken lleva más de 50 años en el país y tiene 18.000 trabajadores. En total, más de 600 locales abiertos, que ahora son menos de 500. Este proceso de boicot se ha extendido también a otras empresas estadounidenses, no únicamente a aquellas que tengan una posición medianamente favorable a la posición de Israel, sino simplemente a las estadounidenses. También ha habido ataques a diferentes locales y pintadas atacando precisamente a la sociedad judía. También dentro de Malasia, mega subida salarial de funcionarios, la mayor de la historia, un 13%, pero viene con truco. Por un lado, llevaban 12 años sin tener ningún tipo de subida. Y por otro, esto va acompañado de una revisión constante de inspectores de todos los puestos de trabajo de todos los funcionarios del país. Y si fallan en sus exámenes, no tienen ni subida de sueldo ni futuros ascensos. Y pasamos a una noticia conjunta de Indonesia y Camboya, que están muy contentos porque los Estados Unidos han devuelto 30 piezas de un valor arqueológico importantísimo para los países, saqueadas ilegalmente, y que su valor en conjunto llega a más de 3 millones de dólares. Y seguimos con arqueología, pero en Camboya, donde han aparecido prácticamente a ras de suelo, cosa curiosísima, más de 100 nuevas estatuas en el templo de Ta Prohm, que puede que no les suene por este nombre, pero si les digo que es el templo que aparece en la película de Tomb Raider de Angelina Jolie, se van a enterar seguramente de cuál es esta ubicación. Y saltamos a Japón, donde se empiezan a restringir exportaciones de materiales civiles que puedan ser utilizados por los militares, incluyendo toda clase de sensores, motores o impresoras 3D. Evidentemente, hay vientos de cambio y nuestros queridos japoneses no van a confiar única y exclusivamente en el viento divino, en los kamikaze. Pasamos a sus comentarios. Gracias especialmente al equipo que se ha unido en iVoox, que tenemos casi un centenar de aguerridos soldados samuráis en esos territorios. Que muchísimas gracias, porque hay que reconocer que Carlos Fernández ha sido el primero de todos ellos en comentar, Mónica Martínez, Miguel Vega y Elena, que han estado ahí presentes tanto por la parte del iVoox como la parte de WhatsApp, avisándome constantemente a algunos de ellos. Muchísimas gracias. Yo especialmente lo agradezco porque soy un usuario adicto prácticamente a iBooks desde que me despierto hasta que me acuesto. La posibilidad de poder escuchar lo que me da la gana a la hora que me da la gana desde Singapur, pues evidentemente pues me ayuda a pesar de los cambios horarios. Alpispapisma nos habla de que llora siempre a las últimas escenas del Último Samurái, y con razón, y no es el único. También nos habla de la maravillosa música de Hans Zimmer. Hans Zimmer, que es una especie de sucesor siguiendo la estela o intentando seguir la estela de compositores como John Williams o Morricone. Para aquellos que no les suene Hans Zimmer, les podré decir que es el que compuso la música o las bandas sonoras de Gladiator, de El Rey León, de Interestelar, de Piratas del Caribe, de Kung Fu Panda, de Batman o de La Roca. Mucha gente nos pone desde dónde escriben, desde Buenos Aires, desde La Habana, desde Bruselas, que ya tenemos un mini grupo por allí montado, desde Barcelona, desde Irlanda, desde Las Palmas. Muchísimas gracias a todos, porque esto me refuerza en la idea de seguir trabajando y mejorando,
puesto que hay mucha gente de muchos países o en muchos países que espera estas curiosas noticias. Y como Paco, les recomiendo que vayan a verse otra vez de nuevo en la película del último Samurái, porque esto ayuda también a tener esta visión y comprender diferentes aspectos que no habíamos visto en nuestro primer visionado, yo el primero. Hay gente que había leído muchos comentarios del resto de la gente y le ha dado los pulgares hacia arriba a muchos de ellos. Por favor, continúen con esta maravillosa costumbre, tanto cuando sale el vídeo como en los vídeos más antiguos, de volver a reforzar los buenos comentarios del resto de miembros de nuestra pequeña comunidad. Esto ayuda al propio canal, pero también anima a la gente a formar esta comunidad, esta cosa tan importante que hemos visto con presencia en tantos países. Y pasamos con la confunciada de esta semana. Pues hablaremos de una frase de un samurái, pero no de un samurái cualquiera, sino de uno de los que establecen lo que conocemos hoy como los samuráis. Sería Miyamoto Musashi, especialmente conocido por ser el autor del tratado con el que hemos abierto el programa de hoy, el libro de los 5 anillos, básicamente el arte de la guerra de Sun Tzu, con unos elementos muy a la japonesa, en base a todos estos principios que han ido cambiando durante diferentes periodos de la historia de Japón, la figura de los samuráis, como hemos visto en el programa de hoy. Lo escribió en su vejez, ya retirado como ermitaño, en el año 1645, el año de su fallecimiento lo terminaría, y hay que tener en cuenta que este sería de los tratados en los cuales se empieza a reclamar un pasado bélico de los samuráis, de estos militares y guerreros, donde ya se está viendo su caída en esta domesticación. La confuciada es la siguiente: debes cultivar tu sabiduría y tu espíritu. Pule tu sabiduría. Aprende justicia pública. Distingue entre el bien y el mal. Estudia los caminos de las diferentes artes uno por uno. Cuando no puedas dejarte engañar por los hombres, habrás comprendido la sabiduría de la estrategia. Y como tantas otras cosas del libro de los 5 anillos, cada uno lo puede aplicar en su propia vida sin muchos problemas. Y yo precisamente lo puedo aplicar gracias a Elena y a Javier Domingo, que son seguidores del canal, que me han puesto en contacto con alguien que habíamos mencionado en programas anteriores y que sabe mucho sobre lo de estudiar los caminos de las diferentes artes uno por uno. El mismísimo don Eugenio de la Monesma, director, productor y etnógrafo, el cual ha hecho que los documentales de la vida y las tradiciones en España pues hayan permeado mucho más allá de las regiones donde se producen y del campo a la ciudad. Cuando además hemos podido hablar con él, o he podido hablar con él, muchísimas gracias, es una persona realmente espectacular y que he de decir que además de esto ha visto algunos vídeos del canal, por lo cual estoy ya completo, estoy llegado al punto pleno y ya puedo dejar de grabar. Mil gracias a todos de todo corazón, porque esto ha sido un hito para mí después de haber estado viendo sus documentales durante muchísimos años. Muchísimas gracias a todos por haber conseguido este hito que pueda resultar pequeño o personal, pero que quiero compartir con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este fascinante viaje por la cultura asiática, de esta manera tan particular. Recuerden dejar sus comentarios con sus partes favoritas, sus preguntas o sugerencias, ya que su apoyo y aportes, como he dicho, son los que impulsan este canal hacia adelante. No se olviden de apoyar al canal viéndonos con los pulgares arriba, comentando, tanto en YouTube como ahora también en iVoox, o uniéndose al club de B1 Media. Disfruten de la semana, nos vemos pronto en el Nuevo Occidente.